Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Hoy. Una nueva semana junto a ustedes. Además, también ustedes nos solicitaron a través de nuestra página en Facebook que tratáramos un tema como es la psoriasis. Hoy vamos a estar cumpliendo y hemos invitado a dos destacados profesionales de aquí de la zona, que son la doctora Mónica Cabrera, dermatóloga, y el doctor Luis Cavalieri, reumatólogo. Con ellos dos vamos a estar hablando acerca de la psoriasis, un nuevo enfoque para una vieja enfermedad. Nos introducimos en el tema de la siguiente manera. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad clínica y evolutiva. No es una enfermedad contagiosa. Afecta tanto a piel como a mucosas y en ocasiones se asocia a la artritis. Se cree que es una enfermedad multifactorial presente en individuos con predisposición genética y desencadena o agrava por diversos factores ambientales. Ahora sí comenzamos con el programa del día de hoy. Bienvenido nuevamente, doctor Luis Cavalieri. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a usted nuevamente, estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Mónica Cabrera. También bienvenida nuevamente. Gracias por la invitación. Un placer realmente tenerlos nuevamente. Hoy hablando de un tema que, como decía, ¿no? La gente lo ha pedido, la gente quiere saber sobre la psoriasis. ¿Qué nos puede decir, doctora? ¿Qué es? La psoriasis es una enfermedad muy antigua, que ya de la época de Hipócrates y Galeno hay escritos de que se conocía, solo que en esa época se la confundía con la lepra. Los leprosos y los enfermos de psoriasis se catalogaban igual, con lo que eso implicaba, ¿no? La discriminación, la persecución de esos pacientes, pero se decía incluso que algunos pacientes leprosos mejoraban con el sol, y seguramente estos eran los pacientes que tenían psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica, con todo lo que ello implica, que en individuos genéticamente predispuestos, al tener contacto con determinados desencadenantes, la enfermedad empieza a manifestarse. Los desencadenantes son muchos, los más conocidos, el que más vemos en la consulta, generalmente es el estrés, los fármacos, el embarazo. El embarazo puede actuar como un perpetuador de una psoriasis, como un desencadenante de un empuje de psoriasis, o puede mejorarla, es a veces impredecible. Hay otros desencadenantes como la hipocalcemia, pero mayormente el estrés, los fármacos, y el traumatismo era lo otro que me estaba olvidando, porque la psoriasis tiene una cosa que se llama fenómeno de Koebner, que lo que quiere decir es que se puede reproducir la lesión de psoriasis en un lugar donde hubo un trauma, por ejemplo, en un scalp, en una lastimadura. ¿Qué viene a ser, explicado un poco más para que todos lo podamos entender? ¿Es una enfermedad de la piel? Sí, la psoriasis es una enfermedad que involucra la piel, pero también puede involucrar otros órganos, ¿no? Tenemos la artritis cutánea pura, la psoriasis cutánea pura, la psoriasis que tiene artritis psoriásica y además tiene lesiones en piel. Y después tenemos, hoy en día se sabe que hay otro montón de enfermedades que se vinculan a la psoriasis. Tenemos imágenes, doctora, vamos a ir viéndolas para ver un poco. Es decir, ¿cómo se empieza a originar? ¿Qué viene a ser? Ahí lo que vemos es la placa elemental de psoriasis. La placa elemental es una placa redondeada u oval, que es roja, que está apenas sobrelevada y que está cubierta por una escama blanco anacarada. Esa es la lesión elemental. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? No, porque esas son distintas. Una está un poco más infiltrada, más roja, como más activa. A veces quedan así más rojas las placas cuando uno empieza el tratamiento con emoliencia o cuando recién pone la crema, hay una vasodilatación que genera ese aumento de la coloración roja de la placa. ¿Puede ser en cualquier parte del cuerpo o hay lugares específicos? Tenemos la psoriasis más común, que es la psoriasis vulgar o en placas. Los lugares donde aparece con mayor frecuencia son los codos y las rodillas. Codos, rodillas, región periumbilical, región lumbosacra. Esos son los lugares donde aparece con mayor frecuencia. Después tenemos otros tipos de psoriasis que pueden involucrar, por ejemplo, la psoriasis gutata. La psoriasis gutata es
una psoriasis a placas muy pequeñas, como gotitas, que se puede dar en niños o en adultos, pero es muy frecuente en los niños, porque se vincula sobre todo a infecciones post-estreptocóxicas, que en los niños sobre todo muchas veces tratamos la infección estreptocóxica y la psoriasis desaparece. Desaparece. Exacto. Son como placa quiere decir que no es una mancha, quiere decir que está sobrelevada y que tiene cierto tamaño. Son manchitas rojas levemente sobrelevadas que además tienen arriba una escama. ¿Ah? Y así aparece como una lesión. Exacto. Nosotros le decimos lesión a todo lo que no es piel normal, pero no es que esté lastimado, es que es eso. Y también hay otros tipos de psoriasis, ¿no? Porque existe incluso psoriasis de mucosa, que ahí la escama no la vemos porque... Pero igual. Tenemos más imágenes, a ver si podemos ver. Ahí tenemos la psoriasis de cuero cabelludo. La psoriasis de cuero cabelludo puede ser una variante de la psoriasis vulgar, que además de aparecer en los lugares que ya vimos, también aparezca en el cuero cabelludo, o una psoriasis en particular, un tipo de psoriasis en particular, que es la sebopsoriasis, que solo da lesiones en cuero cabelludo. Esto es bastante, desde el punto de vista social, causa bastantes problemas en los pacientes. Sí. Después tenemos la psoriasis en palmas y plantas, son muy frecuentes, de una hiperkeratosis bastante importante, que puede ser fisuraria, se empieza a lastimar, a fisurar la mano y causa, sobre todo en las plantas, un dolor muy importante que a veces impide incluso la deambulación normal de la persona. Esas son un poco distintas a las otras que vimos, ¿no? Sí. ¿En qué se diferencian? ¿Son más...? Y sobre todo en la localización, y como la piel de esas zonas es otro tipo de piel porque es más gruesa, hay una mayor generación de queratinocitos y entonces queda así como más costrosa la piel. ¿Qué otros tipos? A ver, señor director, si tienes más imágenes. Ahí. Bueno, eso es lo que llamamos la psoriasis invertida o psoriasis de pliegues. La psoriasis invertida se da sobre todo en la ingle, en la axila, puede darse también en el cuello, en áreas intertriginosas, y ahí vemos de nuevo que lo que no vemos es la escama blanca. ¿Por qué? Porque esa piel, al estar macerada, la piel juntita como en beso, no se llega a ver la escama. Y es ese tipo de psoriasis a veces causa infecciones sobreagregadas y duele, molesta, arde. Si dolía o no. Este tipo de psoriasis es el que presenta generalmente ese síntoma. El resto de la psoriasis puede estar la picazón, el prurito como un síntoma agregado, o puede simplemente estar caracterizada por las placas esas que vimos. A ver, más tipos de psoriasis. Ahí. Bueno, ahí tenemos una cosa, hacer una pequeña disquisición. Existe la psoriasis unguial, que es la enfermedad psoriática de las uñas, que eso seguramente el doctor después lo va a ampliar. Hay que prestar mucha atención a las uñas, sobre todo cuando uno se enfrenta al paciente y no le queda bien claro si esto es una psoriasis, porque el diagnóstico de psoriasis es clínico. Entonces, cuando no quedan dudas, vamos a las uñas, y lo que vamos a encontrar son uñas en dedal, que son como con hoyitos pequeñitos, que no es exclusivo de la psoriasis, pero que sí se ve en la psoriasis. Y eso habla de una afectación de la lámina ungueal. Lo otro que vemos son manchas en aceite, que habla de la afectación más profunda, del lecho de la uña. Pero además tenemos la afectación psoriática por la uña, ¿no? Que son unas uñas gruesas, hiperqueratósicas, muchas veces con infecciones micóticas sobreagregadas. Es decir, la persona común que se tiene que fijar por las dudas, ¿qué es lo que tiene que ver distinto en sus uñas? Como hoyitos. Ahí, no sé si se veía bien en la lámina, pero se ven como hoyitos o como manchas en aceite, como manchas amarillentas. Ahí lo que estamos viendo. Exacto. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Los hoyitos se ven en la lámina, además, que está más a la derecha y superior. Ahí se ven esos hoyitos. Y no sé si ya lo dije, es que la afectación de uñas es un elemento importante a tener en cuenta para pensar en la artritis psoriática. En general, cuando la psoriasis cutánea se acompaña de una artritis, vamos a estar hablando con el doctor hay Cavalieri elementos sobre en la las artritis uñas. psoriasis. ¿Tenemos más imágenes? A ver. Ahí está. Eso es un poquito de lo que hablé hoy del fenómeno de Koebner, fenómeno isomórfico de Koebner se llama. Y es eso, la reproducción de la lesión psoriática en un lugar donde hubo una lesión traumática, ¿no? Que puede ser desde un arañazo hasta un traumatismo, un accidente, ¿no? Doctor. Quiero
quiero intervenir agregando lo siguiente. Sí. Los pacientes psoriásicos no deberían de hacerse acupuntura porque en los sitios de punción por acupuntura desarrollan los fenómenos de Kettner que la doctora acaba de manifestar. O sea que en el momento, digamos, posteriormente a un tratamiento con acupuntura, se pueden ver este tipo de fenómenos en todos los puntos donde fue pinchado el paciente. Eso O sea que es una cosa interesante, ¿no? Sobre todo ahora que hay mucha gente que opta también por lo que es una medicina alternativa. No, es que nosotros pensamos que la acupuntura es una medicina complementaria, o sea, Sí. en reumatología la recomendamos, pero los pacientes psoriásicos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, o por lo menos estar advertido de que si desarrollan Puede ser a causa de eso. esa causa de los pinchazos, ¿no? Porque además se asusta el paciente, obviamente. Sí, obvio. ¿Hay muchas personas que padecen la psoriasis acá? Los números son un poco dispares y dependen un poco del lugar donde se realicen las estadísticas, pero en líneas generales en el mundo se habla entre un 2 y un 4,7%. Hay generalmente los pacientes afrodescendientes y algunos grupos de indígenas tienen menos incidencia de psoriasis, pero en líneas generales son más o menos esos los números. En Uruguay andamos en el entorno de 4%, así que es una enfermedad bastante común. Sí. ¿Y a partir de cuándo puede aparecer esta enfermedad? Es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad. ¿Cualquier edad? A cualquier edad, incluso al nacimiento. Recién nacidos, ¿Pueden nacer con psoriasis? Sí. No sé si nacer, pero muy inmediatamente después del nacimiento, pues es raro eso, ¿no? Entonces es genético. Sí, es una enfermedad que tiene... Que la tenemos y que se puede despertar o no. Exactamente. Pero hay como dos grandes picos de incidencia, que es uno entre los 20 y los 30 años y otro entre los 50 y los 60 años. Y eso es importante porque hay como un comportamiento diferente de la enfermedad en pacientes más jóvenes y en pacientes de mayor edad. En general la psoriasis de las personas entre 20 y 30 años tiende a ser una psoriasis un poco que da un poco más de problemas, que hay que controlarla más de cerca, que a veces no obtenemos buenas respuestas a los tratamientos de entrada. Y en cambio, cuando uno ya pasó los 50 y aparece una psoriasis por primera vez, se manifiesta por primera vez, es como un poco más fácil de controlar. Una enfermedad que dice que es un poco molesta, ¿no? Y que además socialmente no es muy aceptada. Sí. Yo creo que depende, ¿no?, del tipo de psoriasis y de qué tanto se vea de la psoriasis en la persona, pero afecta muchísimo la calidad de vida. La psoriasis es causa de depresión por ser una enfermedad crónica. La autoestima, sin duda. Exacto. ¿No? Pero además por ser una enfermedad cutánea que bueno... Claro, porque aparte de todo eso, la gente como que tiende a no saludar por las dudas de que sea contagiosa. Exacto. Inclusive. No es contagiosa la psoriasis, en absoluto. En absoluto. ¿Tiene tratamiento? Sí. La psoriasis podemos hablar como de que tenemos que tener dos objetivos fundamentales, y uno es tratar el empuje y otro es el mantenimiento de la piel en un buen estado para que los empujes sean lo más leves posibles cuando aparezcan, ¿no? Sobre eso vamos a hablar más específicamente en el próximo bloque. Ya regresamos con más salud hoy junto a la doctora Mónica Cabrera y al doctor Luis Cavalieri. Ya regresamos.